Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Párate y Hazlo, tu espacio, tu podcast de crecimiento personal. No solo aquí, en el podcast, también me gusta compartirte cosas de valor en otros lados, en Instagram, en el newsletter, que si no te has suscrito, suscríbete, que cada viernes te mando algo que me pasó, reflexioné, pensé, lo que sea. Te puedes suscribir en parateyazlo.substack.com. Si no, todos los links están en la descripción. Pero ya entrando en materia, ya viste cuál es el título de este audio, video, podcast. Y es Deja de quedarte mal a ti mismo. Seguramente te has topado con ciertas situaciones en las cuales no hay coherencia entre lo que dices que vas a hacer y lo que haces. O lo que piensas que vas a hacer y lo que haces. Pero sobre todo con lo que decimos. Y quiero contarte que este podcast me ha ayudado a mí a tener esta responsabilidad de ser coherente entre lo que te digo que hago, entre lo que te digo que es bueno hacer según mi experiencia y lo que hago. Porque entiendo que soy humano y que cometo errores, pero de eso se trata crecer, de regarla, de anotar qué aprendiste, y así lo he hecho yo. Y cuando te digo que hago algo es porque verdaderamente lo hago. Y eso me refiero con esta coherencia entre lo que digo y hago. Hace poco, una de mis sesiones de journaling fue hablar de esto, ¿ok? Pasó esto, ¿cómo la regué? Ya que entendí en qué aspectos la regué, qué pude haber hecho mejor, eso es muy importante. Ahora, lo que más te ayuda es, ok, ¿qué aprendí de esto? Pues punto número 1, tal, número 2, número 3. Según yo me iba a quedar en 5 puntos, terminé haciendo 13. Y así como cuando la riegas aprendes cosas, también cuando tienes triunfos, ok, ¿qué hice para llegar a esto? Anotas qué fue lo que aprendiste. Simplemente es cuestión de lógica. Lo que no me salió, cómo lo pude haber hecho mejor, qué aprendí, lo implementaré en la siguiente vez. Lo que me salió bien, ok, qué bueno que me salió bien, qué hice correctamente. O qué hice simplemente para que las cosas se dieran así, o qué no hice. Simplemente analizarlo de manera muy lógica te ayuda desde ambos caminos, desde el positivo y desde el negativo, a aprender algo e implementarlo en las siguientes veces, para que las cosas salgan como te gustaría. Y algo que funciona mucho para cumplir con lo que dices que vas a hacer es compartirlo con los demás. A veces no compartimos eso porque sabemos que al decirlo, al externarlo, ya tenemos cierta responsabilidad y decimos, pues no quiero quedar mal, ¿para qué lo digo? Y desde ese momento es cuando ya estamos poniendo una barrera para no cumplirlo. Y entonces para eliminar esta posibilidad de no cumplir las cosas que decimos que vamos a hacer, simplemente no las contamos. Mejor no decimos nada. No vaya a ser que no lo cumplamos. Y desde ahí es cuando estamos ya poniendo un primer factor, un primer obstáculo para no llegar a eso que queremos, a convertirnos en quien queremos ser, en cuestión de hábitos, en cuestión de empezar un proyecto, en cuestión de empezar a leer, en cuestión de lo que sea que quieras hacer, desarrollar, crear, crecer, ser, lo que sea. Y creo que muchas veces pensamos, no lo voy a compartir porque cuando lo comparto las cosas no se hacen. Y estoy de acuerdo que hay un tema energético ahí al compartir las cosas, al compartir qué es lo que vas a hacer, lo que dices que vas a hacer. Pero hay un aspecto muy importante y yo creo que es bueno compartir las cosas. Por supuesto que no todo, no vas a hacer un libro abierto con todas las personas. Pero creo que en cuanto a este tipo de cosas de quiero empezar esto, quiero empezar este negocio, quiero hacer tal proyecto, quiero empezar a subir videos, quiero hacer un podcast, que creo que muchos tenemos esta parte creativa adicional a lo mejor a una universidad o vaya, una carrera, a lo mejor algún trabajo que llevas haciendo durante un buen rato. Y tenemos esta cosquillita de me gustaría intentar esto, a ver qué pasa, nada más no quedarme con la espinita. Este lado creativo, de una manera en la que nos gusta expresar lo que sentimos, lo que creemos que podemos aportar, lo que creemos que podemos hacer para mejorar la vida de la gente, por ejemplo, que en mi caso es el podcast. Es una manera de yo enseñarte cómo estoy creciendo para que en el camino, si tú lo quieres, también crezcas junto conmigo. En los mismos aspectos, en distintos, en aspectos parecidos, a lo mejor te identificas con muchas cosas y seguramente alguna que otra te sirve, y ese es el punto del podcast. Creo que es bueno compartir este tipo de situaciones que quieres hacer, que quieres empezar, que quieres decir, lo que sea, pero solo con las personas que van en una dirección similar a la tuya.
con personas en las que confías, con personas que sabes que también van en una dirección de, ok, quiero hacer algo, quiero crecer un proyecto, quiero crecer como persona. Y es muy importante que detectes qué tipo de personas son las que te ayudan o que podrían ayudarte en el camino para tener una responsabilidad compartida, si así lo podemos llamar. Y puedes llamarlo compañero de responsabilidad, en inglés le llaman accountability partner, que es una persona básicamente que te ayuda y te recuerda, oye, ¿cómo vas con esto que me dijiste que ibas a hacer? Oye, ya te tardaste, ¿cómo vas con este proyecto? Muchas veces pasan años sin que se los contemos a la gente y nos acordamos después de años, pues sigo sin empezar esto que según yo quería empezar, pero simplemente he puesto otras cosas como prioridad. Y cuando en lugar de guardárnoslos a nosotros mismos, si lo contamos a alguien, tienes a alguien que te está fregando y, güey, ¿cómo vas? Ya hiciste esto, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Hasta que lo haces. Tienes esta responsabilidad de, ok, ya le dije, pues ahora lo tengo que hacer. Y sobre todo cuando lo haces con más personas, como esto, compartirte yo lo que hago, lo que digo que hago, me pone en una posición de responsabilidad altísima. Hace poco, como parte de una actividad, entré en en una simulación, en un intento de hacer esto, de tener un accountability partner durante una semana y decirle a la otra persona, mira, quiero hacer esto, en mi caso, aprender italiano y creo que fue eso, y correr, entrenar más días a la semana o más consistentemente para el medio maratón. Ok, la otra persona fue, quiero meditar más. Y así nos íbamos apoyando durante una semana, solo una semana, oye, ¿ya meditaste? ¿Meditaste hoy? ¿O vas a meditar en la noche? Y así estuve fregando, ¿meditaste? ¿Ya meditaste? ¿Cuándo vas a meditar? Y la otra persona conmigo, oye, ¿ya estudiaste hoy? Porque le dije que quería estudiar italiano todos los días. Y ella me iba preguntando, oye, ¿ya estudiaste? ¿Ya estudiaste? ¿Ya corriste? Y una vez que ya aprendiste a no quedar mal con otros, el siguiente nivel es aprender a quedar bien contigo mismo. No quedar bien, sino a no quedar mal, no fallarte. Porque muchas veces es fácil el cumplir con lo que otros nos piden, el apoyar a los demás, el que los demás nos busquen, allí estamos en primera fila. Pero cuando somos nosotros los que tenemos que cuidar de nosotros mismos, muchas veces no lo hacemos. Entonces este es un siguiente nivel. Ya que sabes apoyar a los demás, ya que sabes a no quedarle mal a otros, aprende a no quedarte mal a ti mismo. Porque eso creo que también implica un cierto grado de amor. Cuando le estás dando prioridad a otra persona o estás cumpliendo los sueños de alguien más, por lo menos para mí significa que hay un amor más grande por el otro que por ti mismo, aunque esto implique que estás siendo remunerado por la otra persona, lo cual es un trabajo, el trabajar por el objetivo de alguien más, que eventualmente se hace tuyo, porque no te queda de otra, porque vives de eso. Pero tú también tienes proyectos personales, y a lo mejor pensarás, no tengo talentos ni habilidades, pero seguramente hay algo que a ti te gustaría estar haciendo en vez de estar trabajando en algún trabajo, que probablemente no te gusta, todo el día, todos los días, 5 días a la semana. Creo que a veces somos expertos en no fallarles a otros y en cumplir lo que otros quieren. Pero ¿qué hay de nosotros mismos? Nos proponemos hacer algo, pero lo dejamos para el final. Como si esto que nos implica tuviera menor importancia. Y muchas veces es tal cual la de menor importancia. En una lista de prioridades ponemos primero todo lo que los demás necesitan de nosotros y hasta el final, si acaso, si hay tiempo, recursos y energía, nos dejamos a nosotros mismos. Y esto te lo hablo, todos los temas que te platico en el podcast son porque me han pasado. Y hasta que me doy cuenta de ello es, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué lo estoy tomando así? Tenemos que empezar a ponernos nosotros primero, a dejar de hacer cosas por quedar bien, por demostrar algo, por generar una cierta imagen en los ojos de los demás. Creo que todo se reduce a un tema de amor, en qué tanto te amas a ti mismo en relación a los demás. Creo que la cosa cambia cuando te amas a ti mismo primero, no es que dejes de amar al otro, pero primero ves por ti, porque aprendes que no tienes que demostrar nada. Porque ya lo sabes, no hay nada que mostrar ni demostrar. Si tú ya lo sabes, no tienes que andarle enseñando a la gente lo que eres, has sido, has hecho, has conseguido o vas a conseguir. Porque si lo sigues restregando en otros, simplemente significa que necesitas de su validación, de su aparente amor, para tú sentirte bien contigo mismo. Y eso es un tema de autoestima y amor propio, cuando simplemente lo cambias y todo lo ves en reverso, y tú te amas a ti mismo para luego
ok, hago lo mío, si lo ves que bueno, no te lo estoy demostrando, pero naturalmente la gente va a saber si estás trabajando en ti mismo, en lo que quieres hacer, en lo que quieres desarrollar, en lo que quieres lograr. Pero cambia la intención. No te lo estoy enseñando para que lo veas, para que veas qué tan fregón soy, sino simplemente no hay manera de que no lo veas, porque de repente brillas tanto que es imposible no verte. Creo que mucho de esto se reduce al orden, al primero amarte a ti mismo, a ayudarte a ti mismo, el salvarte a ti mismo. Si hay espacio, tiempo para salvar a los demás, qué bueno, y si puedes hacerlo y tienes los recursos, adelante, pero primero a ti mismo. Ya que tienes la capacidad de no fallarte a ti mismo, ok, si te estoy diciendo algo, lo voy a cumplir. Si te estoy compartiendo que voy a hacer algo al respecto en alguna situación, lo voy a cumplir, pero no por ti. Lo cumplo por respeto a ti, pero porque en primer lugar sé responderme y sé cumplirme a mí mismo. Y es así como llegas a esta coherencia entre lo que dices y haces, pero regresando hacia ti mismo, para poder después ser coherente con los demás. Y así como yo te comparto lo que hago, lo que intento, lo que reflexiono, de repente me acuerdo de lo que hablo, de lo que te platico aquí en el podcast, y si no me lo recuerdan. El otro día me dijeron mis papás, acuérdate que hablabas de poner límites en una situación donde claramente no los estaba poniendo. Y ahí es cuando recuerdo que tengo una responsabilidad inmensa al compartir esto contigo, al, sí, decirte lo que hago y lo que según yo es bueno hacer para crecer. Porque yo soy el primero que tiene que aplicar todo esto para poder decírtelo. Por eso dejé de hacer el podcast todo un año. Si tú ya escuchabas el podcast desde que inició, en la primera temporada, y si no te lo platico, hice podcast este mismo desde 2021, todo 2021, de manera irregular, pero lo empecé en 2021. Luego todo 2022 no hice un solo episodio. Y después lo continué hasta enero de este año. Y no he parado. Y aquí han estado ustedes. Pero siendo honesto, así como en todos los demás episodios, esta nueva temporada, que decidí tomarla a partir del 2023, como hasta ahorita que estoy grabando esto, como segunda temporada, como segundo periodo del podcast, lo tomé con un objetivo diferente. Ahora no lo hago, siendo honesto, no lo hago por ti que escuchas esto. Lo hago por mí. Por enseñarte cómo estoy mejorando mi vida, cómo estoy cambiando mi perspectiva, mis creencias, esperando, ojalá y en el proceso algo a ti te sirva. Y de repente me mandan mensaje algunos conocidos y de repente ya también no conocidos, diciendo, ok, quiero decirte que me sirvió mucho y me has hecho moverme. Y créanme que eso me llena de mucho gusto y me da, digamos, cierta satisfacción, pero más que satisfacción, no es por mí, sino por ustedes, porque están mejorando su vida. Pero eso como consecuencia de yo compartirles cómo mejoro la mía. No estoy aquí para salvarlos, que sí me da mucho gusto y qué bueno. Pero ya entendí que no soy el salvador de nadie ni que te tengo que demostrar qué maduro soy. Porque también me han dicho, para la edad que tienes, eres muy maduro y tienes ciertas ideas que a lo mejor alguien de tu edad no tendría. Y gracias por decírmelo, lo aprecio mucho, que sean honestos y que me den este tipo de retroalimentación, pero no hago episodios para que me sigan diciendo, ay, qué maduro eres, ni qué adelantado para tu edad. Nuevamente lo agradezco, pero no lo hago por eso. Simplemente lo hago por mejorar mi vida, aprender todo este tipo de cosas de desarrollo personal lo más temprano posible en mi vida, para ahorrarme años de estrés, preocupación, mala vida. Quiero probablemente tener una vida difícil ahora para comprarme una vida fácil en el futuro. No lo hago por ti, lo estoy haciendo por mí y nuevamente me da mucho gusto si a ti te está sirviendo. Porque estamos generando una comunidad de gente que quiere mejorar. Y después, cuando yo me sienta o cuando esté listo para ayudarte a mejorar tu vida directamente, uno a uno, me dará muchísimo gusto. Si lo puedo hacer desde ahora, qué bueno. Pero por ahora solo quiero compartirte mi proceso y lo que mejoro y lo que cambio en mi vida para hacer que cada día cuente. Porque de repente me acuerdo qué hice en 2018. No, o sea,
no me acuerdo exactamente de algo. A lo mejor pasó un suceso importante en mi vida, pero pasó. Es probable que no lo haya creado. Y particularmente este año, 2023, ha sido un año de crear, de yo crear mi realidad, mi futuro. No de esperar que las cosas pasen y, ok, ya terminé secundaria, pues, ok, pues espérate otros 3 años, ya terminaste prepa, otros 4 años, ya terminaste universidad, y seguir caminando un camino tradicional que la gente y la sociedad me ha puesto. Digamos que ya llegué a un punto en el que no quiero seguir como burrito, pues caminando hacia donde me llevan, sino yo diciendo hacia dónde quiero ir y tomando acciones para ir en ese sentido. Cosa que no sentía que pasara en el 2022, que fue el año en el que dejé de hacer el podcast. Porque fue un año donde yo no sentía la autoridad moral, ni física, ni mental, de recomendarte cosas porque ni siquiera yo las estaba haciendo. Probablemente eran cosas que leía, sí aplicaba unos 2, 3 semanas y las dejaba de hacer. Y de repente te decía, báñate con agua fría. Y lo hacía 3 semanas y así a tope y de repente lo dejaba de hacer. Y dije, no quiero construir una comunidad, si es que se llega a hacer, con un filtro, con una máscara que diga que soy don desarrollo personal, cuando simplemente no lo estoy haciendo. Y por eso ahora he sido tan constante, porque tengo esta responsabilidad contigo que me escuchas, de decirte lo que he probado, he hecho y me ha cambiado la vida, la manera de pensar. Empiezas a tener coherencia entre lo que dices y haces hasta que lo dices. Y en mi caso a lo mejor no ha sido platicárselo a amigos o a conocidos o a familia. Ha sido contártelo a ti en este podcast, no sabiendo si lo va a escuchar 1, 2, 4, 700 o 3000 personas. Y eso es lo que le da este sentido de responsabilidad, al menos a mí me lo da, y si no me lo recuerdan. Oye, perro, estamos hablando de esto, ¿qué onda? Y ahí me doy cuenta de que mis palabras no son vacías, tienen cierto peso, el cual tengo que cuidar. Y por eso, hasta este punto fue que me di cuenta que al compartirte algo, empieza a haber una coherencia entre lo que digo y realizo y acciono. Pero solo hasta que lo digo, no simplemente pensándolo. Tienes que decirlo, externalizarlo, para que simplemente nazca este sentido de responsabilidad y te pongas a moverte y dejes de solo pensarlo. Así que creo que este podcast fue más de platicar, de hablar, que me gusta hacer esto, el platicar contigo. Sé que estás del otro lado del dispositivo escuchando, pero lo siento como una plática contigo. Así que gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por la plática. Y nada, gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haberte quedado hasta este punto de la plática. Y ya sabes que si te gustaría estar más en contacto con Párate y Hazlo, puedes seguirlo en Instagram como Párate y Hazlo, en Twitter como Párate y Hazlo, en el newsletter como parateyhazlo.substack.com, un correo cada viernes con algún pensamiento, reflexión, recomendación, algo. Normalmente son pensamientos como de, ok, esta semana pensé esto y después me llegó el otro pensamiento de, oye, ¿qué pasará de esto? Y entonces llegué a esta conclusión, ¿sabes? Algo así, medio como una plática conmigo y mi ego, mi diablito interno. Que simplemente me gusta usarlo a mi favor y compartirte estas pláticas que tenemos en el newsletter. Así que gracias, ya sabes, solo párate y hazlo. Chao.